Muy buenas tardes, mis queridas hermanos y hermanas, familias. En esta hora vamos a tener la reflexión sobre uno de los temas de la Semana del Hogar Cristiano, auspiciados por la Unión Nacional de Sociedades Femeniles de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y vamos a basar nuestro tema en el pasaje de Efesios 6, del 1 al 9. Así que si ustedes pueden ahora, abran su Biblia en ese pasaje y escuchemos y veamos la lectura de estos 9 versículos. Efesios 6, del 1 al 9, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Les ruego que tengamos una oración pidiendo dirección de Dios. Padre amado, qué maravillosa es tu palabra, qué grande es tu voz. En ella nos muestras tu voluntad, tu propósito y tu amor para todos nosotros. Háblanos, Señor, que deseamos escuchar tu dulce voz. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El tema que toca en esta ocasión es: ¿qué es la disciplina? Así está marcado en esta semana del hogar. Y yo quiero felicitar a las hermanas que son las promotoras siempre del avance del hogar, de la familia. Cuando se van a tratar estos temas en el mes de mayo, el tema de la familia, y los papás le hacen así, ¿verdad? Y los niños le hacen pero las mujeres se emocionan y están ellas muy interesadas siempre en que el hogar pueda estar bien, que cada uno pueda tener su lugar, aunque después ellas también no obedecen todo. Pero bueno, vamos a avanzar en esto y vamos a pensar desde esta perspectiva bíblica qué es la disciplina. Y sin duda que la disciplina es un tema que corre a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios es un Dios que anhela ideales altos para sus hijos, y desde el principio plantea sus normas, sus leyes, su compañía, su consejo, su exhortación, su guía, para que sus hijos puedan vivir bajo una disciplina, bajo un orden. Por eso la disciplina en algunos casos se define, dice el diccionario, por ejemplo, que es el conjunto de observaciones y normas que rigen ciertas organizaciones y cuerpos como la magistratura, la iglesia, el ejército, la escuela. También se define como una asignatura o un objeto de estudio en el campo de las artes, las letras o la ciencia. A veces decimos, bueno, él está estudiando esta disciplina, ¿verdad? Y disciplina también, algunos lo definen como constancia y responsabilidad. Y yo quisiera creer y quiero creer que este tema es de interés para todos, porque todos requerimos disciplina. Los hijos, los padres requerimos disciplina, y no toda disciplina que se ejerza siempre va a obtener resultados positivos. Algunos dicen que problemas y estorbos para la disciplina en el hogar, para la disciplina de los padres para con los hijos, están fincados en los propios problemas emocionales que los padres tienen. La culpabilidad, la angustia, su temor y su ansiedad le impide escuchar también
lo que la Biblia nos enseña, lo que los consejos de los especialistas dan, y eso crea una situación de mucho conflicto en las relaciones familiares. Por eso tenemos que reflexionar siempre, pensar si en mi vida, si en nuestra vida como padres, aquellos que todavía tenemos la tarea paterna, nos domina la ansiedad, nos domina la culpa, porque esto nos impide a educar mejor a nuestros hijos. O tal vez simplemente repetimos patrones de la manera en que fuimos disciplinados, ¿no? A través de sermonear, a través de la violencia, a través de la amenaza. Y hoy se nos pide que podamos vislumbrar la disciplina desde una perspectiva nueva, ¿no? Desde la palabra de Dios, pero con ojos nuevos, por supuesto, para no repetir los patrones que se vivieron, porque todo esto conlleva también a orientar a los hijos a más indisciplina, a no reconocer ni saber qué es esto en sus vidas. Entonces se requiere sensibilidad, se requiere humildad, se requiere un oído para escuchar la voz de Dios, que nos va a guiar para poder trabajar en la vida de nuestros hijos. Alguien dijo que el corazón de nuestros hijos es como un santuario y hay que quitarse los zapatos y entrar despacito. Hermanos y hermanas, en esta carta tan bonita de los Efesios, tiene una serie de enseñanzas donde se presenta a Cristo como lo central, como la cabeza de la iglesia, y todos los creyentes miembros de ese cuerpo. En una cultura grecorromana donde las esposas y los hijos pues eran como objetos, eran como pertenencia, y allí el planteamiento del amor era muy complicado. Las cosas se hacían por órdenes, pero en medio de ese ambiente la palabra de Dios vino a transformar la sociedad. Y en esta carta que se escribe, el apóstol Pablo probablemente la envía a través de Tíquico, y la envía para animar a la iglesia, para enseñarle, para modelarla, para dirigirla hacia el camino correcto en su comunión con Dios. Y comienza, recordemos, en ese maravilloso capítulo 1, en que habla de la predestinación, predestinados conforme al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y luego nos habla en el capítulo 2, por gracia sois salvos. ¡Qué maravilla! Y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y va caminando en esta carta, en el capítulo 3, que el apóstol ora por las familias para que conozcan cuál es la anchura, la altura, la amplitud, la profundidad del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y llegar al capítulo 4, donde habla de que somos un cuerpo, de que debemos estar prestos para guardar la unidad en el Espíritu, la unidad del Espíritu, con esa actitud dispuesta. Y en el capítulo 5, que tiene una serie de enseñanzas, me encanta el planteamiento que hace el apóstol. Primero, hacia la relación matrimonial, y en los días anteriores, así en la semana del hogar, me gustó que se abordaran los temas de las dimensiones del matrimonio, del amor, las relaciones, el trato, en la vida de la pareja, en la vida matrimonial, porque precisamente de ahí se va a derivar la forma en que se va a tratar a los hijos, en que se va a desarrollar una labor de disciplina, de guía, de orientación, de enseñanza para todos ellos. Y por eso es un tema central que se plantea el amor de Cristo por la iglesia, el sacrificio de Cristo por su iglesia, y así los maridos deben amar a sus esposas. Y de allí, terminando este hermoso capítulo 5, nos proyecta hacia la vida familiar. Y qué interesante que habla primero a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es recto, porque esto es justo. Y claro que para alcanzar ese nivel de madurez, de que un hijo en verdad obedezca a sus padres, porque la obediencia tiene que ver con el respeto. Por eso el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces la obediencia tiene que nacer de un corazón que tiene en alto honor y estima a sus padres. De otra manera,
solamente será una obligación forzada. Solamente será algo que en el momento más oportuno se romperá por obligación, por dureza. Pero entonces, esto es muy interesante porque se fundamenta todo lo que aquí se está diciendo en lo que se dijo antes, en el tipo de personas que somos ahora en Cristo, nuevas personas, una nueva vida. Comprender que esta nueva vida en Cristo también va a influir poderosamente en la calidad de relaciones padres e hijos. Y entonces, sin duda que para llegar a este nivel de obediencia, de buenas relaciones, porque más adelante dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces se plantea el énfasis en la disciplina, y es la disciplina la dinámica que debe guiar la relación padres e hijos. Es interesante que aquí hay un giro a la manera en que los hijos deben atender su vínculo familiar. Los hijos obedeciendo a sus padres. Chicos, Dios tiene sus normas también para ustedes. Dios quiere también su felicidad, como la de sus padres. Él está interesado también en ustedes y necesitan saber qué hacer y qué tendrá como resultado el agrado de Dios, la felicidad de ustedes y el gozo de sus padres. La disciplina tiene un sentido de entrenamiento, de capacitación, de discipulado. Toda labor que hacemos con nuestros hijos conlleva al discipulado. Esta es una tarea encomendada por Dios a los padres, así lo plantea nuestro escritor, que es una tarea primordial de los padres. Y no es una tarea fácil. Papá, mamá, no es fácil. Por eso no todo mundo se mete en estos temas. Cuesta trabajo. No es una tarea tampoco corta, de unos añitos ahí con los niños. No es una tarea tampoco para dejarla cuando ya aprendan a hablar y escribir. No, es una tarea de toda la vida. Requiere un entrenamiento también a los propios padres. Por eso le preguntaban a un pastor psicólogo, ¿cuándo un padre debe empezar a entrenar a sus hijos? Y dijeron, probablemente 20 años antes de que nazca el hijo. Es que tienen que empezar con los padres. Pero también una vez que se nos da la bendición de ser padres, tenemos que ser diligentes en entrenarnos, en buscar la orientación de Dios para poder trabajar la tarea de ser padres. Hay libros muy, muy interesantes. Yo recuerdo que en nuestros primeros años de padres, pues no era fácil. Nos dieron un libro que se llamó Ayúdenme, soy padre. Y otro libro que decía, ser padre no es para cobardes. Y recuerdo que una vez viajaba yo en el metro leyendo ese libro y una señora iba viéndolo y yo hasta le dejé que leyera un poco y luego me dijo, Señor, ¿dónde puedo conseguir ese libro? Porque lo que voy leyendo allí es el problema que tengo. Y le dije, se lo regalo, y se lo regalé. Y dije, después lo compro y no lo volví a encontrar en la librería, aunque insistí. Así que para que un hijo sea obediente se requiere el entrenamiento, se requiere la inversión de tiempo, modelar esa obediencia y nuestra propia sujeción como padres. Hombres, padres que obedecen a Dios, muestran con su actitud y con sus acciones la importancia de obedecer a Dios. En sus relaciones, en su manera de ser, modelan el corazón de sus hijos. Y entrenar a los chicos para que obedezcan al Señor es prioritario en nuestra vida, aún en las circunstancias críticas. Disciplina en la vida, porque si no hay disciplina cristiana, olvidamos nuestra identidad y la vida se hace ineficaz, la vida cristiana. Son personas sin disciplina que creen, pero viven expuestos a las seducciones. Por eso decía el doctor Alfredo Smith, recuerdo alguna de sus predicaciones, dijo que aprendiéramos una frase: soy discípulo, soy disciplinado, no me doy libertades. Así que la indisciplina viene por tener un punto de vista erróneo de la fe. Y esto es algo muy común
sin la disciplina, porque si con la indisciplina conlleva y proviene la pereza, la indolencia, y todo esto es inducido por el diablo mismo. Pero Dios nos llama en su palabra siempre a poner toda diligencia, así decía el apóstol Pablo, vosotros también poniendo toda diligencia. Así que si vamos a orar no debemos tener una actitud cansada y fatigada. Si vamos a leer la Biblia, no te empieces a quedar dormido. O sea, al enfrentarnos con las cosas espirituales, también nos vamos a enfrentar con el reto de la pereza y la indolencia. ¿Y cuál es el tratamiento ante todo esto? El ejercicio de la disciplina. Ahora bien, vamos a pensar un poquito más a fondo, desde la perspectiva de la Biblia y el Antiguo Testamento, ¿qué es la disciplina? Porque dijimos al inicio que la disciplina es un tema constante desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios va a manifestar disciplina a sus hijos para corregir sus fallas, para preservarles la vida. Y se habla de la vara mucho. Se habla en Proverbios, se habla en Jeremías, se habla en Ezequiel. Pero de hecho la vara de la cual se menciona tanto no se refiere esencialmente a los varazos, a los golpes, sino tiene un sentido de límites. Con la vara se mide, por eso dicen que con la vara que mides serás medido. Así que es poner límites de corrección, de orientación, de autoridad y de cuidado. Corregir a tus hijos con vara es dirigirlos con autoridad. La vara de la corrección significa estímulo, acercamiento a la sabiduría. La instrucción golpea más fuerte, dijo alguien, que el castigo. El castigo aleja, endurece. Hay disciplina preventiva y disciplina correctiva. Tenemos que aprender a aplicarla de manera preventiva para evitar la correctiva. Como decía nuestro autor aquí del tema, que Pitágoras dijo, corrige al niño y evitarás el castigo del hombre. En Proverbios 3 del 1 al 2 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Viene de una palabra lamá, del hebreo, que significa enseñar, capacitar, entrenar. Y de ahí se deriva después el término Talmud, que son las enseñanzas orales de la ley. En el griego, disciplina paideia también, o paráclasis, significa exhortación, ayuda o consolación. De allí viene la palabra paracletos, que es el consolador. Y toda disciplina debe empezar con exhortación. Por eso aún en la Biblia dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. El libro de Hebreos también nos da una pedagogía de la disciplina, no al castigo de Dios, sino al trato que Dios nos da como hijos y no como no hijos. Así que la función de la disciplina no es castigo en esencia, sino guiar a la instrucción. Por eso a veces en nuestra disciplina eclesiástica dice que la disciplina tiene como propósito vindicar el honor de Cristo y de su iglesia. Y se trata de reconocer lo que Dios hace en su amor, enseñar a su pueblo, enseñar a su iglesia. Y en el momento en que el hijo ya no reconoce la autoridad, entonces se aplica la disciplina como vasallos o como esclavos. Y toda disciplina, dijimos, necesita un diálogo previo, una comunicación, porque el castigo inmediato genera resentimiento. ¿Usted qué sentía cuando sus padres lo disciplinaban o lo castigaban de una manera dura? A veces hay algunos hijos que todavía tienen resentimientos y van con el pastor y se lo dicen, pues es que mire, mi padre era así y mi madre era así. Y como ahora sacan mucho en el internet, operación chancla, ¿no? Que con la chancla todos los hijos se portaban muy bien, pues eso es relativo. Eso de que se portaban bien no siempre fue muy verdadero. De entrada, hace un tiempo una señora decía, no, dice, a mí mis hijos con una mirada nada más los veo y ya saben qué quiero y ya me obedecen. Y entonces el hijo que estaba ahí empezaron
a inquietarse mucho, a hacer relajo, y la mamá le empieza a ver y voltea al niño y le dice: mamá, ¿por qué me echas esos ojotes? Entonces, no es tan cierto que una mirada o que la chancla va a enderezar todo. Todo el castigo genera también situaciones de ira. Por eso aquí nos dice: criados, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La disciplina mal aplicada, la disciplina exagerada, la disciplina con golpes, genera rencor, alejamiento, y debe cambiarse por el lenguaje del amor. Ese es el importante. Dice en Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La vara en la escritura, dijimos, es límites. La vara servía para medir, para separar. La vara y el cayado, ustedes recuerdan: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado era ese palito, ese palo que tiene ganchito, que da ánimo, que jala, que da confianza. El hijo que no ve en su padre la dirección no va a apreciar la corrección. Él te está orientando, te está guiando, te está enseñando, pero también es símbolo de acompañamiento. La vara hace una labor de consejería y hace volver al camino. Por eso, repito, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, tú me vas a dar vida, me vas a dar nuevos ánimos. Obedecer, hipakoe, significa oír bajo subordinación. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Cuando los hijos reconocen la autoridad de sus padres, que se han invertido en ellos, que los han guiado, que los han conducido, que han invertido tiempo, recursos, que no escatiman para poder forjar en ellos un corazón como el de Cristo, un corazón que ame a Dios, que obedezca a Dios, porque de esta manera también ellos podrán ser hijos obedientes. Pero se va a modelar con la propia vida, mis hermanos y hermanas que no se apasionan por Dios, padres que no se apasionan por su Dios. Tampoco pidan que sus hijos sean apasionados por obedecerles y por hacer lo que ustedes quieren. Tenemos que invertirnos y tenemos que trabajar en esto. A eso nos llamó Dios. Dios es un Dios que tiene un propósito más allá de lo que nosotros vemos y pensamos. Hoy vivimos una pandemia y esto se menciona por todas partes. Pero ojalá podamos haber una pandemia de amor a Dios. También que toda la gente se contagie de ese amor, de esa pasión por Dios, y que de esta manera también nuestros hijos se apasionen. Y tengo la bendición y también el desafío de tener hijos que tomaron también el llamamiento y el llamado del Señor al ministerio pastoral. Y el que se ordenó hace poco tiempo me dijo: mira, papá, nosotros no somos pastores solo porque tú eres pastor, sino también porque hemos comprendido el llamado de Dios, de que Dios también nos llamó a cada uno a servirle en el ministerio pastoral. Pero en ocasiones esto es difícil, ¿no? No todos los padres tienen esta buena situación, pero también es un trabajo muy duro, muy difícil, y sé que lo tienen que enfrentar. Así que, mis hermanos, ¿cómo podremos lograr que los hijos obedezcan a sus padres? Solamente cuando ellos reconozcan que en esa obediencia obedecen al mismo Dios, y que escuchan con atención, y que prestan atención a lo que sus padres les dicen, porque los honran, porque honrar es tener en alta estima. Y mientras este principio existe en el hijo, él podrá escuchar, que significa obedecer. Si no, no lo va a hacer. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es recto. Así que yo creo que estos mensajes también los escuchan los jóvenes. Y claro, nos hacen ellos también la observación: papá, pues todos tenemos que sujetarnos al Señor. Claro, ese es el principio, la sujeción unos a otros, pero sobre todo la sujeción al Señor. Y los hijos tienen también este privilegio. Y saben, decía un ancianito: los padres son la autoridad sagrada. Nunca resistas en nada.
Si el precepto es riguroso, hazte violencia a ti mismo, porque la felicidad es hija de la obediencia. Si quieres dichoso ser, di siempre con alegría al despertar de cada día: hoy seré mejor que ayer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Nuestra fe, amados hermanos y hermanas, hijos jóvenes, se prueba en el hogar. Los hijos deben obedecer a sus padres, aunque a veces sea difícil. Los padres deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, pero siempre con amor, aunque a veces sean difíciles y molestos. Pero en todo ello, el Señor diseñó la familia con un plan perfecto. Y nosotros tenemos que caminar en ese plan de Dios, porque hemos conocido su amor y estamos en Él unidos por la sangre de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz es poderosa para transformar vidas y corazones y familias todavía. Y nosotros deseamos eso, que el Señor nos modele a una vida de disciplina y también de un caminar con nuestro Dios todos los días, hasta que Él nos lo permita.